En esta sección acostumbramos a ver y a escuchar a delincuentes. Y hoy técnicamente, y según la justicia, este señor lo es. Pero no es uno más, no vas a escuchar un testimonio más, porque dice ser... El doctor Aborto. El doctor Aborto. Sí. Vamos a contar, o él va a contar su propia historia, y vamos a conocer la palabra de alguien que asegura haber hecho 2000 abortos en 15 años trabajando como cirujano en Tandil y en Benito Juárez. Es una de las aristas que hasta ahora no habíamos escuchado. Es parte de esta realidad que se está discutiendo, que se discutió en diputados, que se va a discutir en el Senado. A ver, si hay algo en donde todas las partes de la discusión acuerdan, o por lo menos es lo que escuchamos, es que todos están en contra del aborto clandestino. En eso todos están de acuerdo en el debate, que puede ser el aborto clandestino un negocio trágico. Bueno, vamos a escuchar un hombre que sabe que hay una ley que lo puede penar, que hay una ley que lo puede castigar, pero al mismo tiempo dice: yo hago abortos hoy, hice 2000 abortos a lo largo de los últimos años que tiene. Te decíamos que no es un testimonio más, por eso no lo vamos a mirar solos, con vos únicamente en la casa, Mauro, yo. Nos acompañan Raquel y Lorena. En medio de este gran debate nacional que es el aborto, Raquel y Lorena tienen posturas antagónicas. Vamos a escucharlo y luego con ellas también debatir, más allá de lo policial, lo que significa en medio del gran debate nacional que significa, que es el aborto en la Argentina. Acá está él, el doctor Aborto. ¿Cuál es su nombre? Germán Cardoso. ¿A qué se dedica? Yo soy médico cirujano. ¿Y hace cuánto ejerce? Hace 34 años. ¿Siempre fue médico cirujano? Sí, básicamente terminé la facultad y hice la residencia de cirugía, o sea que siempre estuve en la parte de cirugía. ¿Por qué usted se hizo conocido a nivel nacional? Por el tema de haber hecho y hacer abortos. ¿Cuándo empezó a hacer abortos? Y más o menos hará 15 años. ¿En Tandil, en Benito Juárez, dónde? Y en Benito Juárez. ¿Cómo fue de un día para el otro empezar a hacer abortos? Acude una paciente, me solicita, y bueno, ahí ya empieza el conflicto. Hago, no hago. ¿Es un conflicto intelectual, es un conflicto de interés, es un conflicto religioso? ¿Por dónde pasa? Y todo, social, cultural, familiar, exponer la carrera también. ¿Por qué exponer la carrera? Porque uno sabe que está mal visto, uno de afuera, antes de haber hecho, sabe que los profesionales que lo hacían o se dedicaban, o uno que se enteraba que lo hacían, no eran bien vistos. Entonces uno iba a entrar en esa categoría. ¿Usted comprendía o entendía que practicar un aborto para la legislación vigente era un delito? ¿Lo sabía en ese momento? Sí. Lo que veía que en ciertas circunstancias, como dice la ley también, no es un delito. Por ejemplo. Y en el artículo 86, que dice que cuando afecta a la salud o la vida, o en caso de violación, es no punible. Aquella primera persona que toma la decisión de buscarlo a usted para hacer un aborto, sin que me dé nombres ni nada, pero ¿qué recuerda? Recuerdo que fue un caso de una chica que viene con la abuela, creo que tenía 19 años. ¿Y qué le dicen? Y si la podía ayudar, porque era un embarazo no deseado y le afectaba la vida no la vida, sino su futuro, porque era una gente de condición muy humilde y ella quería tener otro tipo de perspectiva. ¿Lo hizo? Sí. ¿Dónde lo hizo? ¿En un consultorio privado? En una clínica. ¿A una clínica legal? Sí.
¿Y cómo se hace para hacerlo en una clínica si supuestamente no está permitido? Bueno, yo era el director de la clínica. ¿Cómo qué queda registrada esa consulta para que no se sepa que es un aborto? No me acuerdo. Pero en general, Sí, digo, sí, con alguna práctica ginecológica. ¿cómo lo han titulado los medios, como han dicho? El doctor aborto, doctor aborto, doctor aborto. ¿Y cómo lo sintió? Y no es lindo, pero bueno, ya está, no lo puedo modificar. ¿Cuántos abortos se estima que hizo? Más de 2000. ¿Cuál fue la edad de la paciente, la edad más baja? 13 años. 13 años. 13 años, sí. Y también era fue por un abuso. por un abuso. Bueno, por 13 años, lo sabíamos, pero además fue abusada intencionalmente por un mayor. Ahí la ley actual lo contempla. Lo sé. Y ahí uno actúa más tranquilo en cuanto a que no tiene ningún tipo de Sí, de sanción en la represalia, cabeza. pero... Pero al mismo tiempo es la paciente más delicada. Sí, pero eso de la represalia, ya te digo, si te golpea la puerta de la policía en ese momento, no te van a preguntar, ¿la violaron o no la violaron? No te lo preguntan. ¿Cuántas veces le golpeó la puerta de la policía? Bueno, una vez en el 2011 y ahora, últimamente. ¿Cuál fue la semana más extrema que le tocó practicar un aborto? Y yo te diría eso, prefiero no hablarlo, así de semana extrema, trato de no hacerlo. Yo te digo que si vienen con $1 millón, con 24 semanas no lo hago, por sea la causa que sea. ¿Y cuál sería el límite? Mira, las 14 semanas está muy bien indicada. Son 3 meses y un poquito más. 3 meses y medio. Lo ideal es hacerlo antes. ¿Cuál sería el 12 semanas como máximo. Esto es muy transversal, afecta a todas las mujeres. ¿A todos por igual? A todos. Distintas clases sociales, distintas religiones, se llega con mucha tensión nerviosa. Van con miedo. Van con miedo. Pero por la ilegalidad. Y sí, cuando se llega a una situación de esa, como toda operación, y más como está pasando la situación de ilegalidad del aborto, ¿Cómo se van? se dan bien. De las 2.000 que pasaron por su consultorio, ¿todas estaban en riesgo? ¿Todas tenían algún...? Todas le afectaba algo, sí. Le afectaba Sí. Me pongo del lado de los Provida y el Provida va a decir, bueno, pero usted terminó matando una vida. Pero bueno, yo lo insisto... O podría haber matado 2 si moría Claro. la mujer. En un momento se piensa eso, visto desde la mirada de cómo lo piensan los Provida. Yo lo que pienso es que la mujer lo va a hacer sí o sí. Si yo le digo que no, va a ir a otro lado y de alguna forma lo va a hacer, que no va a ser la más indicada. ¿Alguna vez pensó que mataba a alguien visto desde la mirada de los Provida, que le podrían decir alguna vez usted ahí tomó conciencia que mataba una vida o para usted no es una vida? Como pensar, uno hace todos los ejercicios y lo pensás también, no es que uno sea un ladrillo que va a ser, no, uno es ser humano, pensante. Pero bueno, yo lo que digo es que con la fertilización in vitro, por el motivo de tener un hijo, quedan un montón de embriones en el camino. Ese es un argumento de los que están a favor de la ley. Y eso es menos de lo que hago yo, en cantidad de embriones. ¿Algún caso se complicó? Como en toda operación puede haber complicaciones. No se me murió ninguna para terminar con... No tuve ninguna muerte, pero cuando hay una hemorragia, a cualquiera le tiemblan las piernas. Es una práctica donde viene un paciente o la mujer que va a hacerse el aborto y usted le tiene que cobrar un dinero como si fuera una intervención particular. ¿Cómo se hace la negociación? Bueno, eso sí, se paga porque no lo está cubierto por la obra Por social. eso, Sí. pensaba, ¿se regula de qué modo lo que...? No, mira, todo depende de lo que pueda pagar la persona. Claro. Uno puede poner un precio, pero
La limitación está en el poder de la gente, en el poder de pago de la gente, que no, ya sabemos cómo es. Gracias. Cobrarle según la cara. A ver, ¿es parte de la realidad? ¿Sí o no? Digo, el contenido que estamos escuchando es parte de la realidad. A esta hora probablemente exista otro doctor, otro médico, que no es Cardoso, practicando un aborto clandestino. La gente me preguntaba recién por qué no está detenido. Bueno, básicamente tuvo 2 causas en trámite, la última de hace días nada más. Le hicieron un scratch en su consultorio en Tandil, pero él habla mucho del artículo 86, como salvoconducto para defenderse incluso como argumento jurídico. Ahora, este hombre, si el Senado aprueba la ley, probablemente en 15 días o cuando se sancione, si se sanciona, termina siendo una persona que es inocente técnicamente. ¿Puede adherirse a la ley más benigna aun cuando él cometió el delito, cuando esa ley no estaba? Lo que pasa es que hasta ahora, por lo que él me cuenta, ninguna de las 2 causas prosperó con un procesamiento firme. Este es el punto. Él habla del artículo 86 como un argumento para decir, hay situaciones en las que le han detectado. No es que los 2000 abortos los han detectado en curso con él adentro del consultorio. Fueron 2 es un causas. delito 1 a 4 tiene de pena. Tiene de 1 a 4. Sí. Y es un delito, hoy en Argentina, Sí, es un delito. que tiene que tomarse, encontrarse infraganti. Exactamente. Cuando es se hace. otro punto clave de lo que está pasando hoy a nivel penal, por eso está en libertad. Y esta es la parte penal, ¿sí?, de quien se autodenomina el doctor Aborto. El doctor Aborto. Pero hay otra parte a la que no vamos a escapar y por eso invitamos a ellas para que vinieran, gracias Mauro, ¿Cómo no? y vieran la nota con nosotros, Raquel Vivanco, que es la coordinadora nacional del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, y Lorena Bolsón, del Instituto de la Familia del Hospital Austral. Raquel, Lorena, muchas gracias. Se me ocurre que en medio de un debate por momentos muy álgido y muy acalorado, por momentos respetuoso, en otro momento no, vamos a coincidir, díganme si no, que este tipo de personajes no lo quiere nadie. No. ¿Estamos de acuerdo? No deberían existir. Exacto. ¿No? Y creo Claro. que la pena es que como él existen muchos en la Argentina. Las razones por las cuales Lorena cree que no deberían existir, ahí sí van a ser distintas a las de Raquel. O no. ¿O no? ¿Por qué? Porque yo creo que también este tipo de personajes se abusan de la vulnerabilidad de la mujer y de las instancias en las que se encuentra. Digamos, podemos no coincidir en si el aborto es o no una solución para determinadas cosas, que yo creo que no lo es. Creo que el aborto nos distrae de encontrar soluciones verdaderas a los problemas que tenemos, como es la mortalidad materna, como es un embarazo no deseado. Me parece que el esfuerzo del Estado debiera ser en trabajar en esas políticas. Ahora, después podemos no coincidir en cuanto a el recurso del aborto, digamos. Raquel. Bueno, sí, digo, doctor Aborto, como hay muchos en todo el país, son la consecuencia de la ilegalidad en la que está planteada esta práctica, que es sumamente extendida en nuestro país. Digo, no estoy de acuerdo con este personaje, pero mucho de lo que dice y describe tiene que ver con la realidad, como decía Mauro, ¿no? En la Argentina, nos guste o no nos guste el aborto, las mujeres llevan adelante esta práctica en las peores condiciones de clandestinidad. Esa clandestinidad, esa ilegalidad hace que haya hombres que lucran con la salud y la vida de las mujeres, porque también es válido decir que detrás de la clandestinidad de esta práctica hay un negocio millonario a costa de la salud y de la vida de las mujeres. Se estima que hoy un aborto sale cerca de 20.000 pesos. Hagamos la cuenta, ¿no? Aproximadamente 500.000 abortos suceden en la Argentina por año, de acuerdo a un estudio que encargó el Ministerio de Salud en el año 2005 y ratificó el Ministro de Salud hace poco en las audiencias que se dieron en la Cámara de Diputados. Me parece entonces que hay que hablar de que es una práctica que existe. A ninguna mujer le gusta llevar adelante un aborto. Las mujeres que hemos atravesado incluso por esa situación, si hubiésemos podido evitarlo, lo hubiésemos hecho, ¿no? Entonces nosotras creemos que la discusión y el debate de fondo que estamos hoy atravesando como sociedad es si el aborto va a ser legal o va a ser clandestino. Porque la práctica va a seguir existiendo, nos guste o no. ¿En qué contexto entonces las mujeres y las niñas y las adolescentes recurren a esta práctica?
Esa es la discusión que estamos planteando. Eso es lo que aprobó con la media sanción el Congreso de la Nación el 14 de junio. O sea, que necesitamos legalidad en torno a esta situación que pone en riesgo la vida de muchísimas mujeres en nuestro país. Tenía la sensación de que llegamos en estas semanas al momento cúlmine, porque es el Senado el que va a decir sí o no. Y cuando te escuchaba y lo escuchaba él, decía, más allá de que esto sea dentro de un mes en la Argentina legal o no, la pregunta es, ¿Lorena va a seguir existiendo? Creo que hay que trabajar en las causas, te vuelvo a repetir. Creo que el aborto es una medida cortoplacista para solucionar esto que tengo hoy. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas veces vamos a someter a una misma mujer a un aborto? ¿Qué va a pasar con esa mujer después? ¿Quién la acompaña? ¿Quién la apoya? Porque las heridas que deja el aborto, a pesar de que haya sido un aborto querido, porque yo he compartido con muchas mujeres que tomaron la decisión por ellas de llegar al aborto, no pueden dejar de lamentarlo en el tiempo. Entonces mi pregunta es si realmente vamos a seguir en esa línea o podemos avanzar y trabajar más por acompañar realmente a la mujer para no llegar al embarazo no deseado y, digamos, para pasar este proceso con otras herramientas, con otros recursos. Bueno, yo estoy de acuerdo con que la solución no es únicamente la legalización del aborto, a pesar de que hoy es lo que nos permitiría justamente evitar muertes de muchas mujeres, porque es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes en la Argentina desde hace más de 20 años. Y lo que sí va a hacer la legalidad justamente es que tengamos la posibilidad también de que el Estado sea presente en todo un proceso, de que no haya ni siquiera, incluso digo, reincidencia de mujeres, porque también se estima que las mujeres abortan en la Argentina en promedio 2 veces en su vida. Nosotras suscribimos a la consigna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en esto vamos a estar de acuerdo, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque es la realidad que nos aqueja hoy, a la que hay que darle una respuesta. Mientras tanto, hay que abordar, por supuesto, de manera integral esta problemática. No se soluciona legalizando los abortos, pero también sucede que hay muchos sectores de la sociedad que se oponen a la legalización y también se oponen a que se imparta las leyes, la ley de educación sexual integral dentro de las escuelas, por ejemplo. Entonces, ahí también hay una gran contradicción, hay mucha hipocresía. En el sí o el no, entiendo ambas, falta algo más. Obviamente. Es decir, ninguna de las dos cosas descarta ni el acompañamiento del Estado. No, ni la educación. ¿Sí? La educación es fundamental. La ayuda psicológica, terapéutica a la mujer. Leí hace unos días todo lo que hace Uruguay, por ejemplo, donde está legalizado, donde se acompaña. Salga o no salga, hay otros elementos sociales que necesitamos. Es que creo que salga o no salga la ley, esto ha servido de alguna manera para despertar. De hecho, este caso del doctor Aborto, como bien ustedes dicen, no es la primera vez que ha sido denunciado. Y sin embargo, no se actúa. Sí, así mismo digo, el ejemplo de Uruguay es muy buen ejemplo. Incluso lo que se aprobó con esta media sanción, insisto, es válido refrescar esa información porque también están circulando mucha información que es falsa, muchas cosas que no son ciertas, ¿no? El proyecto también establece que haya un tiempo y un espacio de consejería en tanto la mujer así lo solicite. Pueda ¿no? pensarlo y demás. Entonces, Uruguay viene desarrollando una experiencia. Lo primero que sucedió allí cuando se legalizó el aborto fue que no hubo más muerte de mujeres por causa de la clandestinidad del aborto, con lo cual lo que estamos hablando es que si se aborda como un problema de salud pública, lo que vamos a tener es menos mujeres muertas, en el caso de Uruguay casi ninguna mujer muerta por complicaciones derivadas de abortos clandestinos, vamos a tener posibilidades de educar para esto, que no haya reincidencia en este tipo de situaciones y vamos a tener la posibilidad también de que todas las mujeres tengan acceso a este derecho, porque hoy quienes no tienen el dinero para pagar una clínica clandestina con un doctor aborto mueren por prácticas caseras. Raquel, gracias. Lorena, gracias. Se nos fue el tiempo, me queda 1 minuto 4 segundos para despedirnos. Muchísimas gracias por haber venido y por haber visto la nota con nosotros. No queríamos que pasara este testimonio sin ponerlo en el marco real de lo que tiene lo que hemos llamado el gran debate nacional aquí en Telefe Noticias. Gracias a ambas por venir y están invitadas para otras ocasiones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Nos vamos ya?
¿Sí? ¿O Dani? Dani, el tiempo. Muy bien, rápido. Segundos tiene. Más rápido te lo cuento. 12, 14 y 11. Mañana no dudes en salir con piloto y con paraguas porque mañana vamos a tener tormentas que en algún momento pueden ser fuertes, sobre todo en la mañana y en la tarde. Después en la noche sigue lloviendo, pero ya con viento del oeste. Así que como te digo, no lo dudes. 12, 14 y 11, piloto y paraguas te acompañan en el día de mañana, sin duda. Piloto y paraguas. Piloto y paraguas. Dale con eso. Pero el fin de viene bien. El fin de viene bien, eso insistimos. Gracias por estar ahí. Así están las cosas, país. Ya lo sabes. Hasta mañana.